Reflexionemos en esta mañana en el mensaje bíblico para esta segunda semana de Adviento. El tema de esta semana nos invita a reflexionar en la paz que viene de Dios. Cuando estamos en esta temporada bella de Navidad y nosotros en este anhelo y deseo de celebrar lo que significaba la venida del Mesías a nuestras vidas, el nacimiento de Jesucristo, encontramos en Él, encontramos en Dios armonía, estabilidad, una verdadera paz, que el mundo, bien como dice las Escrituras, no es comparable o no la puede dar. Creemos en un Dios que llena con su presencia, con esta estabilidad, con armonía, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro espíritu, con su presencia, con la paz que viene de Dios. Así que en esta segunda semana, al prepararnos para la celebración de Navidad, recordemos que Dios anhela que vivamos con una gran paz en nuestras vidas. ¿Qué tan importante fue para el pueblo judío antes del nacimiento de Jesús confiar en que el Mesías habría de venir, que habría de existir un Salvador para un momento trascendente en su historia, pero que muchos no entendían que la paz que venía de Dios no era una paz en cuanto a una conciliación entre una nación u otra, no era paz en cuanto a tener estabilidad o serenidad, hablando de conflictos de guerra que en su momento había en toda esa región alrededor, sino que la paz que inundaba la vida de los que habrían de escuchar, los que habrían de atestiguar el nacimiento o la venida del Mesías, traía una paz interna, traía una paz en la mente de las personas, traía armonía en los sentimientos y en el espíritu, el ánimo de aquel que pusiera su fe en el Mesías que había de venir, enviado de Dios. Para nosotros entonces, en esta Navidad, al igual que aquel pueblo judío, nuestra esperanza sigue puesta en Dios, quien ha de traer paz en medio de las dificultades. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero de igual manera Dios sigue siendo el mismo en medio de estos tiempos tan conflictivos. Recuerde la paz que viene de Dios a llenar nuestras vidas, a llenar nuestro corazón, a alentar nuestro espíritu, como lo hizo con el pueblo de Israel y aquellos que escucharon el mensaje del Mesías que había de nacer. La Biblia nos habla de un Dios de paz. En múltiples pasajes encontramos a un Dios que se revela desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento como un Dios pacificador, un Dios que unifica, un Dios que trae a los hombres juntos, un Dios que inclusive la diferencia de razas como se percibe en el Nuevo Testamento ya no es suficiente para hacer divisiones. Ni la cuestión de género, ni la cuestión de regiones, ni la cuestión de culturas. A final de cuentas hablamos de un Dios, de un bautismo, de un Señor Jesucristo. Es un Dios de armonía, es un Dios que trae estabilidad a todas las naciones. Ya no solamente era para Israel, sino para todo aquel que invocara el nombre del Señor, Jesucristo el Salvador. Por eso la Biblia nos presenta a este Dios que anhela traer paz, porque Él mismo es un Dios de paz. Y a diferencia de otras culturas, podemos percibir entonces que este Dios Jehová, Dios el Padre, hace con su pueblo, hace con sus creyentes, con sus hijos, cosas que otras divinidades, que otras culturas, que otros dioses en su tiempo tal vez no traían. Podemos percibir dioses de guerra, dioses de batalla, dioses que se agradaban en sacrificios humanos, en fin, diversas divinidades alrededor de Israel o los creyentes del Nuevo Testamento de otras regiones también, no solamente israelitas. Pero al hablar de toda esta diversidad de dioses en las diferentes culturas, aún en el Imperio Romano, eran diferentes a este Dios que quería traer esta armonía entre los seres vivientes. Este Dios que anhelaba que existiera un vínculo sin importar la región, la nación,
la cultura. Había un Dios que traía paz internacional, la paz para todos a través del establecimiento de su reino aquí en la tierra. 1 Corintios 14, 33, porque Dios es Dios de paz y no de confusión, siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas, dice esta versión. Esto es lo que traía el mensaje de Dios en el Nuevo Testamento. Un Dios que quería la paz entre todos los conciudadanos y aún entre otras naciones y en otras poblaciones vecinas. Este Dios era un mensaje de esperanza, porque en medio de guerras, en medio de conflictos de intereses económicos, de intereses de ver por el imperio más grande en su tiempo, por ver en cuestión de conquista de territorios, había un Dios que se predicaba y que tocaba a las masas y a miles de personas alrededor, y a través de esa predicación muchos venían a los pies de Jesucristo. Los apóstoles y los primeros líderes de iglesia practicaban, daban testimonio. Ellos mismos eran un ejemplo de una paz que no se percibía en otras nacionalidades. Una paz inmensa dentro de sus vidas que era evidente para toda la gente, que las comunidades se daban cuenta que no solamente era una predicación, era un estilo de vida pacífico, vivificante, lleno de armonía, de unidad con los demás. Necesitamos seguir hablando, pero también testificando en estos momentos, en este mes de diciembre 2020, en medio de una pandemia internacional y otros conflictos también, que el Dios que creemos quiere traer paz, que el Dios en el cual usted ha puesto su confianza le invita a usted a buscar el bien de los demás, a buscar el bien común, a buscar la armonía no solamente con los suyos en casa, además de su familia y sus amistades, con todos los que le rodean, con todo el prójimo que esté a nuestro lado. Dios es un Dios de paz, no un Dios de división. Este no es un Dios de guerras, este no es un Dios de conflictos internacionales. Este Dios no es un Dios egoísta, es un Dios que anhela traer a nuestra vida, de acuerdo al relato bíblico, esta armonía que solamente en Él podemos encontrar. Una paz distinta, como lo dice la Biblia. Y en este versículo particularmente, no confusión, no distinción, no elitismo, un Dios de paz. Y era muy percibible, como dice aquí, en esas primeras comunidades cristianas. Usted y yo somos esta comunidad de fe el día de hoy. Una comunidad que profesa a Jesucristo en un tiempo difícil. Usted y yo somos conciudadanos, como dice la palabra de Dios, de un reino que no es de este mundo. Nuestra fe nos hace entender que nuestra ciudadanía, como dice la palabra, pertenece al reino de Dios. No solamente somos centroamericanos, norteamericanos o del lugar de donde procedamos. Eso es algo temporal. Pero en nuestra fe nos dice que en la eternidad, que nuestra verdadera relación con Dios va más allá de una bandera, de una región, de un continente. Nuestra relación con Dios es eterna y tiene que ver con una ciudadanía, como dice la palabra de Dios, eterna, un reino divino que es el de Dios. La Biblia nos presenta que la paz de Dios es una paz única, inigualable, intercambiable. Les dejo la paz, dice Juan. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Amén. Juan 14, 27. Yo les dejo paz, dice el Señor. La paz dice en singular, pero hace esta distinción. Les doy mi paz.
es decir, la paz que viene de lo alto. Y dice, y es que yo no la doy como el resto del mundo la da. Recordamos que para la estabilidad de un imperio, como en el caso de Roma en el tiempo de Jesucristo e inmediato después de la muerte de Jesús, en los años posteriores, un reino o un imperio tan grande e imponente como el romano dependía mucho de conciliar a las regiones, inclusive la diferencia de culturas, y lamentablemente en la mayoría de las ocasiones bajo el conflicto de guerra o un autoritarismo a punta de armas y obligación. Pero a final de cuentas es un reino que se expande de una gran manera. Y esa paz romana que se buscaba, esa armonía que debía de imperar en Roma o en las regiones que eran consideradas partes del Imperio Romano en ese entonces, dependían de estar bajo esta armonía en conjunto con el resto de las regiones, mientras estuvieran dentro del Imperio Romano. Y había muchos acuerdos a fin de pertenecer al Imperio Romano o estar en paz para no tener un conflicto de guerra si es que otra región había sido conquistada o un territorio estaba en medio de todo el Imperio Romano que seguía su expansión. Se buscaban tratados, se buscaban acuerdos, trataban de evitar de alguna otra manera también un conflicto que tuviera que llegar hasta la aniquilación de ciertas comunidades. Buscaban una paz, en pocas palabras, humana, temporal y a conveniencia, por el bien de ciertos grupos. Por eso la paz que ofrece Jesucristo no es como la paz del mundo. No es una paz temporal que puede ser un acuerdo momentáneo, pero después las partes pueden llegar a un conflicto. No es una paz que depende de los beneficios, si convienen o no, y entonces existe un acuerdo o un trato pacífico entre las partes. La paz de Dios, como bien dice la palabra del Señor, sobrepasa nuestro entendimiento. Va más allá de nuestros conceptos humanos muy naturales. Qué triste es ver las diferentes historias donde termina habiendo una traición o una mentira entre naciones, entre el acuerdo de ciertas personas, y que por este conflicto se vea rota la relación, la estabilidad entre uno y otro individuo, entre una nación y otra nación, entre un pueblo y otro pueblo. Cuando a veces el interés gana, cuando a veces la avaricia es más grande, a veces cuando el buscar el bien individual más que el bien común es más importante, y vemos diferentes historias o analizamos historias en nuestros hechos históricos a nivel mundial, como a veces el interés, la traición, la avaricia, la codicia y otros factores terminan rompiendo un vínculo de paz. La paz de Dios, por eso repito, no es temporal. La paz de Dios es eterna. La paz que traía Jesucristo no era como el mundo, porque no venía a consecuencia de un beneficio, no venía a consecuencia de ciertos factores a beneficencia de alguien o algunos. La paz de Dios traía una armonía para todo aquel que pusiera su confianza en el Señor. El hecho de poner esa fe en Cristo permitía que las personas fueran parte ya natural espiritualmente de esta comunidad de fe, de este grupo de personas que sin una mala intención venían a terminar siendo, como dice la Escritura, de un solo espíritu, tener todas las cosas en común, tener una sola fe. Esto es lo que permitía el Espíritu Santo de Dios a través del creer en Jesucristo el Salvador. En esta temporada, al término de este año y previo a la celebración de Navidad, Dios nos recuerda, Él trae la paz que usted y yo necesitamos. Porque sí es cierto, hay otras cosas, hay otras alternativas para
traer esta estabilidad que yo necesito, quitar de mí esta ansiedad, preocupación que es tan grande sobre mí en estos momentos. Pero Dios nos recuerda en este día que hay una paz intensa, tremenda y única de parte de Jesucristo para usted. Al terminar este año que ha sido difícil, Dios quiere inundar tu vida, Dios quiere llenar tu casa, Dios quiere que en tu familia y con los tuyos exista una paz que viene de Él. No una paz temporal, no un acuerdo por días, porque solamente estamos llegando a la Navidad y nos vamos a poner a lo mejor un poquito más armoniosos o un poquito más sinceros con los nuestros, pero a lo mejor pasando la Navidad volvemos a tener conflictos entre nosotros. Humanamente tendemos a hacer de esa manera en muchas ocasiones. Dios, a través de Jesucristo, ha traído una paz eterna y nos recuerda en esta temporada que la paz que Él trae es única y especial para ti. Una paz que nos permite estar unidos verdaderamente. Una paz que nos permite sentir ese amor unos por otros. Y esta paz que nos permite a nosotros en lo personal sentirnos en una plena relación con Dios, aún habiendo sido y habiendo hecho lo que hayamos hecho en nuestras vidas. Que Dios nos permita ser llenos de la paz que viene de lo alto, la paz de Jesucristo. ¿Cuánta necesidad había en aquellos hombres que esperaban fielmente al Mesías? Necesitaban sentir seguridad en sus vidas. Temían por el imperio, temían por las autoridades inmediatas que estaban ahí con ellos. Y aún si recordamos en aquel hecho, cuando Herodes sabe de la muerte, del nacimiento de Jesucristo, ordena que se busque entre las casas, inclusive que sean aniquilados muchos otros bebés, a causa de no perder esa autoridad. La gente tenía miedo, la gente temía por las autoridades inmediatas, que en lugar de ver por su bien, el bien de la población, era solamente ver por un interés propio, y el interés obviamente del gobierno o del reino o imperio de su tiempo. Cuánto miedo había en estas personas que esperaban al Mesías. Cuánto temor había en aquellos que algún día confiaban que Dios respondería como en esas profecías había sido escrito a través de la presencia del Mesías con ellos. Esta paz llegó de una manera abundante a través de Jesús. Vemos aquellos ancianos sabios de Oriente y vemos aquellos pastores al ver a Jesús nacido, llenos de una paz indescriptible según el relato de los evangelios. Y vemos a la gente que va escuchando el mensaje de Jesucristo en el tiempo de su ministerio, llenar sus vidas con una esperanza y una paz que no les podía dar el gobierno, las autoridades, los líderes inclusive religiosos de su misma nación. Solamente este mensaje de esperanza, de luz, de fe, de paz que era predicado a través del mensaje del Mesías para ellos. Necesitamos esta paz abundante el día de hoy. Necesitamos recordar que Dios nos llena de una paz grande, no pequeña, no similar, no temporal, una paz abundante para nuestras vidas. Filipenses 4, versículos 6 al 7, no se aflijan por nada, sino presénteselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Amén.
una paz más allá de lo que nosotros podemos entender. Y muchas veces eso es lo que necesitamos, una influencia divina que sobrepase nuestra expectativa humana, una presencia más allá de lo común que exceda nuestras limitaciones dentro de esto que es temporal y común. Por eso confiamos en Dios. La fe es un motor tan grande que nos hace hacer cosas que ni siquiera esperábamos hacer. La fe nos mueve en momentos tan duros de la vida que en otra ocasión y de otra manera probablemente hubiéramos reaccionado de una manera terrible y a nuestro desfavor. La paz de Dios que llena nuestra vida, aún en momentos terribles, en momentos tristes, en momentos de dolor, nos permite sobrepasar la prueba. La paz abundante de Jesucristo que llena el corazón, como dice este pasaje, nos permite traer estabilidad emocional y mental en un momento tan difícil de prueba. Israel no se convirtió por causa del Mesías en el imperio más grande. Siguió el imperio romano haciendo su extensión, su extendimiento en el mundo antiguo. Israel no fue liberado de conflictos de guerra, ni sobresalió como nación inmediatamente porque Jesucristo estaba allí. Política, económicamente, no se tradujo así la paz que venía al mundo a través de Jesucristo. Pero se tradujo en hombres y mujeres, cientos y miles de ellos, no solamente ya en esa región, sino en todas las regiones alrededor, y cada día eran más y más y más, como vienen en los relatos bíblicos y en otras evidencias históricas. Los cristianos empezaron a llenar toda la región antigua, en este mundo antiguo que se conocía según el relato bíblico. Todo esto era parte de la pacificación, la paz abundante que venía de Dios. Y el mundo cristiano de aquel entonces creció y creció, y aún con las implicaciones de muerte, de sentencia, de lastimadura que existía, inclusive de muerte en muchos de ellos por causa de la persecución del imperio romano, termina traduciéndose eventualmente en un imperio convirtiéndose, vamos a decirlo así, en la conciliación para su gente, en un imperio romano cristiano. Por eso existe esta denominación, que aunque se denomina así el imperio, claro, detrás de ello muchos intereses políticos, pero en gran respuesta era las múltiples y miles de personas que se habían convertido al cristianismo alrededor de todas estas regiones, que eran como uno solo. Esto traía unificación, y eso es lo que llamó la atención a los líderes del imperio romano. Miraban que la paz de Dios, la armonía que en ellos había a través de la fe en Jesús, los unificaba. Y no importaba si fueran de una región, si fueran del centro, del sur, del norte, del oeste o el este de aquella región antigua. El cristianismo, es decir, la fe en Jesús, los hacía como uno solo. Aún con persecución, aún con guerra, aún con muertes, aún a través de toda esta adversidad, la fe les permitía estar juntos y sentir una paz que inundaba su interior. Aunque alrededor hubiera guerras y conflictos, ellos tenían una paz abundante que llenaba todo. La paz que Cristo trae a nuestras vidas llena nuestras vidas sin importar la situación que estamos viviendo. La paz abundante que Dios trae a tu vida el día de hoy y te recuerda que está contigo, llena tu vida de esperanza, de fe, de amor, aún en medio de tantos conflictos que estamos viviendo. Dios quiere llenar tu vida en esta Navidad recordándote que Él está contigo
y que la paz que Él trae a tu vida es más grande de lo que pudiéramos entender. Qué bueno, más abundante de lo que pudiéramos sentir, gracias a Dios. Porque es entonces cuando vemos estos milagros de la estabilidad que Dios trae a la vida del ser humano, cuando nuestros conflictos nos dicen, ya no podemos más. Gracias a Dios por su presencia abundante en nuestras vidas. Dice Thomas Merton, no estamos en paz con otros porque no estamos en paz con nosotros mismos. Y no estamos en paz con nosotros mismos porque no estamos en paz con Dios. En esta meditación de este hombre, quiero terminar esta reflexión. Muchas veces dependemos de otros para tener paz en el momento. Otras ocasiones dependemos de un buen empleo para sentir que estamos en paz. Otras ocasiones queremos depender de nuestra buena relación con nuestras amistades, con nuestro círculo social, para sentirnos en paz. Pero muchas veces, dentro de nosotros hay toda una revolución individual de pensamientos, de emociones, de cargas, de dolor y de tantos pensamientos que invaden nuestra vida, que aunque nuestro entorno pudiera aparentar ser muy pacífico, a veces dentro de nosotros hay una gran tormenta. Nuestra paz con nosotros mismos depende grandemente de la paz que tenemos en relación con Dios. Y Dios en esta temporada, y es mi invitación, y espero que la tomemos en cuenta en este cierre de año, siéntase en paz con Dios. Siéntase el día de hoy en una relación plena con Él. Y si usted cree, como a veces en nuestra relación como esposos, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación laboral, en fin, en diferentes tipos de relación que tenemos en nuestra vida, si a veces sentimos que estamos quebrados en esta relación con Dios, es tiempo de reconciliarse con Dios. Es tiempo de retomar su fe con el Señor. Si usted se ha visto lastimado en este vínculo de paz con Dios y en lugar de sentir esta estabilidad siente miedo, siente vergüenza, siente otras emociones que le limitan en su relación personal con Dios, hoy es tiempo de reivindicar esa relación de paz con Dios. Hoy es tiempo de sentirse pleno, seguro y lleno de fe, de tal manera que la paz de Dios sea una evidencia en su vida y que abundantemente fluye dentro de usted. Yo le invito en esta mañana para que el Señor venga a su vida y llene de paz, de seguridad y de confianza su vida en esta temporada tan hermosa de Navidad. Oremos. Que Dios Padre bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia y todo tu entorno, para que la paz que tú experimentas no sea una paz pasajera, no se convierta en una paz temporal solamente para pasar estos tiempos difíciles que estoy viviendo, que estamos viviendo, sino que sea una paz eterna, abundante, que llena de expectativa, de esperanza, de amor y de fe nuestras vidas. Que el Señor llene tu vida, tu familia, tu hogar de la paz que viene de lo alto en esta hermosa temporada. Por gracia de Dios y en la fe en Jesucristo, confiamos que así será. Amén. Aleluya. Dios te bendiga con su paz el día de hoy. Amén.